Todos temían a la apache marcada, hasta que un criador la miró y dijo, «Serás mi esposa». El sol caía a plomo sobre las colinas áridas del desierto, teñidas de rojo y ocre, mientras el viento arrastraba polvo entre los cactus secos. La soledad era absoluta, ninguna casa a la vista, solo la silueta de una cabaña de madera en la loma más alta. El criador, un hombre de rostro curtido y mirada taciturna, montaba su caballo lento, sin prisa ni entusiasmo, como si conociera cada piedra de ese terreno hostil. Ella estaba allí, a mitad del sendero, apoyada en un árbol torcido. Su cabello negro brillaba al sol, y la cicatriz en su mejilla izquierda, profunda y antigua, le daba un aire de desafío silencioso. Nadie en los pueblos cercanos se acercaba a ella. Decían que era peligrosa, que la marca en su brazo la condenaba a ser temida. Pero él no cabalgaba con miedo, cabalgaba con la certeza de que algo debía hacerse. Cuando su caballo detuvo su paso a unos metros de ella, el silencio se tensó. Ni ella ni él hablaron. El viento silbaba entre los cactus y levantaba polvo alrededor de sus botas. Cada movimiento parecía medido, contenido, como si ambos supieran que cualquier error podía costarles caro. Ella tanteó la tierra con un pie descalzo. Su respiración era controlada, cautelosa. La cicatriz en su brazo estaba cubierta por un chal raído, y sus ojos observaban al hombre sin parpadear. Había sobrevivido a peores hombres, a más traiciones, y su cuerpo entero era un manifiesto de resistencia. «Estás lejos de cualquier lugar seguro», dijo él finalmente, con la voz baja, casi arrastrando las palabras. «Si te quedas aquí, morirás antes del próximo invierno». Ella levantó la cabeza, examinándolo con desdén silencioso. No necesitaba que nadie le dijera qué hacer, había aprendido a valerse por sí misma. Pero había algo en su mirada que la obligaba a detenerse, algo que no había sentido en años, la certeza de que no mentía, de que no venía con promesas vacías. «No quiero tu ayuda», murmuró, apenas audiblemente. Él asintió, sin mostrar irritación ni sorpresa. No insistió. Solo bajó del caballo y caminó hacia ella con pasos firmes, medidos, dejando que cada movimiento hablara por él. Rebuscó en su alforja y sacó un pequeño botiquín de cuero. No dijo palabra mientras examinaba su brazo marcado, el silencio decía más que cualquier advertencia. Cuando limpió la herida vieja con cuidado, sus manos eran firmes pero delicadas, y por un instante, la dureza de su expresión se suavizó. Ella no retrocedió, aunque su pecho se agitaba ligeramente. Cada gesto suyo estaba medido, podía retirarse en cualquier momento. Pero no lo hizo. En algún rincón de su memoria, recordaba a hombres que solo lastimaban, este no era uno de ellos. «Te quedarás aquí esta noche», dijo él al fin. «Hay agua, leña, y sombra en la cabaña. Mañana decides si te vas». Ella lo miró largo rato, evaluando, como siempre. Finalmente, con un gesto apenas perceptible, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la cabaña. Cada paso era pesado, pero su dignidad permanecía intacta. Él la siguió, dejando espacio entre ambos, respetando la distancia que ella imponía, pero preparado para actuar si algo amenazaba su seguridad. Al llegar, la cabaña parecía más pequeña de lo que el paisaje sugería, pero estaba bien construida, paredes gruesas de madera, un techo que apenas filtraba el viento, y una chimenea donde el fuego aún latía débil. Él encendió leña fresca, y la habitación se llenó del aroma de humo seco. Ella observó cada rincón en silencio, analizando sus fortalezas y sus peligros. Cada gesto suyo era lento, contenido, no buscaba impresionar, solo sobrevivir. Él, sentado a la sombra de una viga, la observaba sin inmiscuirse, con los ojos que parecían haber visto demasiada muerte para perder tiempo en palabras vanas. La noche cayó rápido. Los ruidos del desierto llenaron la oscuridad, el ulular de un búho, el crujir de los coyotes a lo lejos, el viento que golpeaba las vigas. La cabaña era un refugio frágil, y ambos lo sabían. El silencio se volvió un lenguaje propio, en cada pausa,
en cada mirada contenida, se entendían más de lo que las palabras podrían haber expresado. ¿Tienes comida?, preguntó ella finalmente, la voz baja, tensa. Él asintió, señalando un saco de frijoles secos y algo de carne curada. No dijo nada más, pero su manera de mirar el fuego indicó que compartiría su ración, sin que eso significara confianza inmediata, solo supervivencia. Ella aceptó, sentándose a cierta distancia, sin bajar la guardia. La noche avanzó lenta y pesada. Cada uno estaba consciente de la presencia del otro, pero nadie se atrevía a cruzar la línea de la intimidad impuesta por el aislamiento. Afuera, la tormenta de arena anunciaba su llegada, el desierto estaba vivo, implacable, recordándoles que no eran dueños de nada. No me asusto fácil, dijo ella, como si desafiara al viento, o tal vez a él. No lo espero, respondió él, apenas, dejando que el fuego hablara por sus emociones contenidas. Afuera, los vientos empezaron a aullar con fuerza. La cabaña crujió bajo la presión del aire y la arena. Dentro, los dos permanecieron inmóviles, observando, escuchando, midiendo cada respiración. No era confianza lo que los unía todavía, sino necesidad y un respeto mutuo, pesado y silencioso. Cuando la tormenta llegó con toda su fuerza, él se levantó y reforzó la puerta con una madera adicional, asegurándose de que nada pudiera derribarla. Ella lo observó, sin ofrecer ayuda, pero sin alejarse. Cada movimiento suyo estaba calculado para la supervivencia, nada más. Esa noche, ninguno de los dos durmió realmente. La tormenta rugía, y la cabaña se llenaba de sombras que bailaban sobre las paredes. Él permaneció junto a la puerta, vigilante, mientras ella se acurrucaba contra la pared, manteniendo la distancia que todavía necesitaba. La marca en su brazo parecía brillar bajo la luz temblorosa del fuego, un recordatorio de que ambos llevaban cicatrices invisibles, de dolor y de lucha. Y en medio del ruido del desierto, del viento que golpeaba y la arena que se incrustaba en cada rendija, ambos entendieron algo sin palabras, aquel encuentro no era casual. La vida en el desierto no daba segundas oportunidades, pero les había dado la primera. Al amanecer, la tormenta había pasado. La cabaña estaba cubierta de polvo y arena, pero intacta. Afuera, la luz del sol iluminaba un paisaje hostil y silencioso. Ella se levantó, todavía evaluándolo, todavía desconfiando, pero sin poder negar la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola frente al desierto. Bien, dijo él, voz baja. Hoy decides si te vas o te quedas. Ella lo miró. Sus ojos no buscaban promesas, solo verificaban la realidad, él había hecho lo que debía. Y eso bastaba, por ahora. No había romance todavía. No había palabras de amor. Solo desierto, silencio, vigilancia y la pesada certeza de que el mundo seguía siendo cruel. Pero en esa soledad compartida, algo había cambiado. Por primera vez, la marca no solo asustaba, también provocaba curiosidad. Y algo más, imposible de nombrar, comenzaba a gestarse entre dos sobrevivientes. El viento del desierto se calmó, pero el aire seguía cargado de tensión. Ambos sabían que cualquier movimiento en falso podía significar el fin. Y sin embargo, los dos permanecieron allí, en la cabaña, mirando el amanecer, escuchando el silencio que pesaba más que cualquier palabra. Porque en el desierto, la supervivencia no era cuestión de fuerza ni de miedo. Era cuestión de confianza, lenta, silenciosa, ganada a golpes, cicatrices y noches de vigilia. Y esa confianza apenas comenzaba a formarse, el sol aún estaba bajo cuando ella salió al patio de la cabaña, cubierto de polvo y arena de la tormenta que había rugido toda la noche anterior. Sus botas crujieron contra la tierra seca, y por un instante se permitió respirar sin la constante presión del viento. Él estaba allí, ya trabajando con los caballos, como si la tormenta hubiera sido solo otra prueba rutinaria. Sus manos, ásperas y firmes, sujetaban las riendas con precisión. No dijo nada, pero el movimiento de sus hombros y la calma de su postura le hablaban más que cualquier palabra.
¿Dónde conseguiste que el fuego no se apagara? Preguntó ella, rompiendo el silencio, sin esperar mucho más que una respuesta funcional. Leña seca. Colocada correctamente, dijo él, sin mirarla, mientras ajustaba las riendas de un potro inquieto. Ella asintió, aceptando la respuesta. Observó cómo se movía, cada acción era medida, eficiente. No era un hombre que buscara impresionar, ni siquiera compañía, solo supervivencia. Y, por primera vez, ella entendió que podía aprender de él. No confiar, todavía, pero aprender. La mañana se desarrolló con rutina silenciosa. Él le indicó cómo recoger agua del pozo sin volcar el balde, cómo preparar los frijoles secos y revisar la despensa. No hubo palabras innecesarias, solo gestos precisos, y ella lo siguió, cada uno medido con cuidado. Aprender a sobrevivir junto a otro ser humano era un territorio desconocido para ella, pero necesario. Durante el almuerzo, se sentaron en extremos opuestos de la mesa improvisada, la madera áspera que chirriaba con cada movimiento. No hubo conversación sobre lo que había pasado, ni preguntas sobre su pasado, ni explicaciones sobre cicatrices o marcas. Solo comer. Solo existir en un espacio compartido. Y aún así, había algo que comenzaba a formarse entre ellos, la comprensión silenciosa de que ambos habían sobrevivido demasiado tiempo solos para desperdiciar energía en desconfianza ciega. El sol alcanzó su punto más alto y el aire se volvió pesado. Ella decidió acercarse al corral para ayudar con los caballos, no porque confiara en él, sino porque la labor era necesaria y porque el desierto castigaba a los que se quedaban ociosos. Él la observó desde la puerta del establo, sus ojos evaluando, no con recelo, sino con la misma atención que ponía a cualquier tarea. Cuando se acercó, silencioso, ella no retrocedió. Sus manos, manchadas de polvo, acariciaron la crin de un caballo nervioso, y él se limitó a ajustar la montura con precisión sin tocarla. No está acostumbrado a extraños, dijo ella, en voz baja, apenas audible sobre el relincho del caballo. No confío en cualquiera, respondió él, con un hilo de voz. Su mirada la estudió, sin juicio, solo certeza. Era extraño, pensó ella, cómo alguien podía ser tan reservado y, al mismo tiempo, tan confiable. Había pasado años aprendiendo que los hombres que hablaban poco eran los más peligrosos, pero él no buscaba dominación ni control, solo preparaba el terreno para que ambos sobrevivieran. Esa diferencia sutil pero significativa empezó a calar en ella. El trabajo continuó durante horas. La cabaña necesitaba reparaciones menores después de la tormenta, el techo había cedido en un par de lugares y la puerta estaba astillada. Él le mostró cómo reforzar la madera, cómo clavar con precisión sin desperdiciar fuerzas. Ella siguió sus instrucciones, sorprendida de que no intentara humillarla ni imponer su fuerza. Cada gesto suyo era enseñanza, no demostración de poder. Cuando el sol empezó a descender, ella regresó al interior para preparar la cena. Él permaneció afuera, revisando los alrededores. El viento traía la promesa de otra noche fría, y la luz rojiza del atardecer dibujaba largas sombras sobre el suelo árido. Ella lo observaba desde la ventana, notando cómo cada acción estaba cargada de cuidado silencioso, recogía herramientas, comprobaba las provisiones y aseguraba el perímetro. No había palabras entre ellos, solo acciones que hablaban de responsabilidad, de un compromiso tácito con la supervivencia. Durante la cena, el silencio se hizo más llevadero. Compartieron la comida sin hablar de emociones ni historias pasadas. Cada uno mantenía su espacio, respetando la frontera invisible que los separaba. Pero a medida que la noche caía, el frío los obligó a sentarse cerca del fuego. No por intimidad, sino por necesidad. Ella observaba cómo él ajustaba la leña, cómo colocaba la manta sobre su regazo con movimientos precisos, casi mecánicos. La rutina se transformaba en un lenguaje propio, cuidado silencioso, protección sin imposición, cercanía sin palabras. Afuera, los lobos aullaban a lo lejos, y el viento traía ecos de tierras desconocidas.
Ella sentía el peso de la soledad, pero también la certeza de que no estaba completamente sola. Él, a su manera, estaba allí, y eso era suficiente por ahora. No había promesas, no había amor declarado, solo una tregua con el desierto y con la vida misma. Al día siguiente, el paisaje parecía más amenazante. La tormenta había dejado charcos de barro, arenas movedizas, y restos de ramas que podían lastimar a un caballo o a un hombre desprevenido. Ella se levantó antes del amanecer, sabiendo que debía moverse rápido. Él ya estaba fuera, preparando los caballos para un recorrido por el terreno, revisando cercas y asegurándose de que nada hubiera sido arrancado por el viento. «Vas a necesitar esto», dijo, entregándole un cuchillo de hoja robusta, sin mirarla a los ojos. Ella lo tomó, evaluando el metal con la punta de los dedos. No era un gesto de intimidad, era una herramienta de supervivencia. Y eso le bastó para aceptar. Sus manos se rozaron brevemente, ningún comentario, ningún movimiento innecesario. Solo contacto funcional, y la silenciosa certeza de que podía confiar en que no la lastimaría. El trabajo continuó todo el día, repararon cercas, recogieron leña, revisaron los animales enfermos o heridos. Cada acción era un ejercicio de coordinación silenciosa, donde las palabras sobraban y los gestos eran fundamentales. Ella aprendió a anticipar sus movimientos, y él comenzó a confiar en que no interferiría con su independencia. La línea entre desconfianza y respeto mutuo empezaba a desdibujarse, aunque ninguno de los dos lo admitiría. Al atardecer, cuando la luz rojiza se deslizaba sobre las colinas, él se sentó junto a ella en el porche, no demasiado cerca, pero lo suficiente para compartir el calor del fuego. Afuera, el desierto parecía haberse calmado, pero la amenaza de otro invierno duro seguía latente. Ella no dijo nada. Él tampoco. Solo compartieron el silencio, y en ese silencio se encontraba un tipo de intimidad que ninguna palabra podría haber creado. «No confío en muchos», murmuró ella finalmente, la voz baja, casi un susurro. «Lo sé», respondió él, sin mirar. «Tampoco espero que lo hagas todavía». No era una promesa, ni un gesto romántico. Era reconocimiento de la realidad, y eso era suficiente para ambos. Había algo en su manera de decirlo que no exigía reciprocidad, solo aceptación. Esa noche, mientras el viento aullaba otra vez y los lobos recorrían las colinas cercanas, ambos durmieron cerca del fuego, sin contacto físico más allá de la cercanía necesaria para sobrevivir. Sus sueños estuvieron poblados por sombras del pasado, cicatrices, traiciones, hombres que habían desaparecido, y la constante necesidad de mantenerse vivos en un mundo que no perdonaba debilidades. Al despertar, la rutina continuó. Ella comenzó a participar más activamente en las tareas del rancho, demostrando no solo resistencia sino habilidad. Él observaba, ajustando su manera de enseñar, sin imponer, sin apresurarla. Cada gesto de ella que demostraba competencia era un ladrillo más en la estructura silenciosa de confianza que ambos estaban construyendo. Un día, mientras reparaban un tramo de cerca que había sido derribado por el viento, un eco distante los alertó, voces humanas, lejanas pero inconfundibles. Hombres del pueblo cercano, probablemente curiosos o buscando problemas, atravesando el desierto para verificar la cabaña. Ella tensó los hombros, y él sacó su revólver, no para amenazarla, sino para proteger lo que habían construido. «Quédate atrás», dijo él, voz baja, mientras avanzaba hacia el límite de la propiedad. Ella asintió, manteniendo la calma. Observaba, lista para actuar si era necesario, pero sin interferir. Cada uno sabía su papel, ella mantenía la dignidad, él tomaba la responsabilidad. No había heroísmo ni dramatismo, solo supervivencia. Cuando los hombres se alejaron, sin saber exactamente qué habían encontrado, ella volvió a su lado. No hubo celebración, ni palabras de alivio. Solo el reconocimiento silencioso de que el desierto no perdonaba errores y que podían contar el uno con el otro en estas circunstancias. Y así continuaron, día tras día, compartiendo trabajo,
respetando límites, aprendiendo a sobrevivir juntos sin depender de palabras vacías. La confianza se construía lentamente, con gestos mínimos, con cuidado constante, con respeto por la independencia de cada uno. Ella no lo necesitaba para vivir, pero comenzó a necesitar su presencia para sentirse completa en ese aislamiento. Él no buscaba amor ni compañía, pero comenzó a depender de que ella estuviera allí, competente y digna, sosteniendo su propio peso. El invierno se acercaba, y con él, el frío y la nieve en las colinas lejanas. Ambos sabían que la verdadera prueba aún no había llegado. Pero por primera vez desde hacía años, cada uno sentía que no estaba completamente solo. Que, de algún modo, podían enfrentarlo juntos, sin palabras, sin promesas, solo con la silenciosa certeza de que el otro estaría allí cuando el desierto atacara. La noche cayó otra vez, y el fuego crepitaba en el centro de la cabaña. Ella acomodó leña seca, él ajustó mantas y utensilios. La rutina seguía siendo silenciosa, precisa, y en ese silencio, en esa cercanía sin imposición, se estaban acercando sin saberlo, paso a paso, hacia algo más que mera supervivencia. Algo que, cuando llegara, sería ganado, no otorgado. Y mientras el desierto rugía afuera, ellos permanecieron juntos, todavía separados por respeto, todavía guardando sus cicatrices, pero conectados por la necesidad de proteger lo que habían logrado, un refugio, una tregua con la muerte, y una confianza que, aunque aún frágil, comenzaba a sostenerlos en medio de la soledad absoluta. El aire se volvió aún más cortante con la llegada del invierno. La nieve cubría las colinas, compactándose bajo el viento, y la cabaña parecía más pequeña que nunca frente a la extensión blanca e implacable. Cada amanecer traía consigo un frío que calaba los huesos y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ella se levantaba temprano, revisando los animales, recogiendo leña y asegurándose de que nada se hubiera perdido bajo la capa de hielo que cubría la tierra. Él permanecía afuera, revisando cercas y puertas, ajustando el fuego, observando el horizonte con los ojos que ya habían visto demasiadas tormentas y demasiado desierto. No hablaban mucho. El invierno no era momento de conversaciones, sino de acción y cuidado. Cada uno sabía que la supervivencia no admitía distracciones. Pero la rutina compartida había creado un vínculo sutil, casi invisible. Ella confiaba en que él no la dejaría morir, y él empezaba a depender de su presencia, de su habilidad y de su juicio. Nada de esto era romance todavía, era pura supervivencia, mezclada con respeto silencioso. Una mañana, mientras ella reforzaba el techo con tablones que él le había enseñado a cortar y clavar, escucharon el crujido de pasos que no pertenecían al viento ni a los animales. Él frunció el ceño y se acercó lentamente a la puerta, sin levantar la voz ni hacer gestos innecesarios. Sus ojos buscaban entre la nieve la fuente del ruido. Dos hombres avanzaban por el sendero, cubiertos con capas raídas, pero sus rifles y miradas traicionaban intención más que necesidad. Ella tensó los hombros, sus manos aferrando el martillo con firmeza. Por un instante, se miraron sin palabras. No había miedo en sus ojos, solo determinación y cálculo. Sabían que el desierto no perdonaba errores, y que la cabaña, su refugio, estaba en juego. «Quédate dentro», dijo él, voz baja, cargada de firmeza. «No te acerques». Ella asintió, retrocediendo hacia la puerta de la cabaña, pero sin retirarse demasiado. Observaba, lista para moverse si era necesario, manteniendo la distancia que aún necesitaba. Él salió, lento y seguro, un paso a la vez, con la calma de quien ha enfrentado demasiadas amenazas para dejar que el miedo lo controle. Los hombres se acercaron, su intención clara, no estaban buscando conversación, sino conflicto. Él no dudó. Movió el rifle, apuntando sin alardes ni gestos dramáticos. Su mirada era suficiente advertencia. «Este lugar no es tuyo», dijo uno de ellos, con voz áspera, llena de arrogancia. «Y ella tampoco». Él no respondió con palabras. Solo ajustó el arma y permaneció firme, implacable. La tensión se volvió tangible,
como la electricidad que precede a una tormenta. Los hombres lo evaluaban, midiendo si valía la pena desafiarlo. No sabían que no se enfrentaban solo a un hombre, sino a alguien que había aprendido a proteger, a sobrevivir y a esperar el momento preciso para actuar. La amenaza se disipó lentamente cuando comprendieron que él no iba a ceder. Retrocedieron, murmurando insultos y promesas de volver, y él regresó a la cabaña, sin decir nada. Ella lo esperaba, sin moverse, evaluando su reacción. Sus hombros se relajaron ligeramente cuando lo vio intacto. Su presencia era un ancla silenciosa en medio del caos del invierno. Los días siguientes estuvieron marcados por tensión contenida. Sabían que los hombres podían regresar, que la amenaza externa era real. Cada salida al corral, cada revisión de cercas, cada fuego encendido era un acto de vigilancia, un recordatorio de que el desierto no perdonaba descuidos. Y, sin embargo, entre las rutinas, comenzó a formarse algo más que respeto silencioso, pequeños gestos de cuidado, apenas perceptibles, que hablaban de una confianza que ya no podía negarse. Una tarde, mientras ella alimentaba a los caballos, resbaló sobre la nieve helada y cayó, torciéndose el tobillo. El dolor fue agudo, pero lo suficientemente sordo como para permitirle mantenerse en pie, aunque cojeando. Él apareció al instante, sin palabras, tomándola bajo el brazo y ayudándola a caminar hacia la cabaña. No había urgencia dramatizada, solo eficiencia silenciosa y cuidado contenido. Debes descansar, dijo finalmente, colocando su pie torcido sobre una manta. No intentes moverte hasta que sane. Ella lo miró, evaluando si podía rechazar la ayuda. Su orgullo quería resistirse, pero sabía que no podía hacerlo sola. Él no intentó imponerse, no buscó controlarla, simplemente estaba allí, cumpliendo con la responsabilidad que había asumido desde el primer día. Por primera vez, permitió que alguien la cuidara sin sentir que perdía su dignidad. Durante los días siguientes, ella permaneció en la cabaña mientras él realizaba las tareas externas. Cada noche, después de revisar cercas y animales, regresaba para asegurarse de que ella estuviera caliente, bien alimentada, cubierta con mantas adicionales. Ella no pedía nada, y él no ofrecía palabras, todo era acción silenciosa, medidas concretas de protección y cuidado. La cercanía física comenzó a transformarse lentamente en cercanía emocional. Compartían el espacio, el calor y la certeza de que podían depender el uno del otro sin necesidad de palabras. Sus miradas se encontraban más tiempo del que podrían admitir, y aunque ninguno hablaba de sentimientos, el silencio se volvió un lenguaje propio, respeto, reconocimiento y, en la intimidad del aislamiento, un tipo de afecto que se construía con gestos y no con promesas. Pero la amenaza externa no desapareció. Una noche, mientras la nieve caía con fuerza, un grupo de hombres del pueblo apareció de nuevo, más numeroso, decidido. Querían intimidarlos, reclamar la tierra, tomar lo que consideraban suyo. La tensión creció, cargando el aire de peligro. Él no dudó, cargó su rifle y se posicionó estratégicamente frente a la cabaña. Ella observó, sin moverse, lista para actuar si algo se rompía. Si intentan entrar, no habrá advertencias, dijo, apenas, a través de un hilo de voz. Tienes que quedarte atrás. Ella asintió, comprendiendo que su rol ahora era sostener la dignidad y mantener la calma, mientras él enfrentaba la amenaza. No era heroísmo romántico, ni dramatismo, era supervivencia. Y esa claridad silenciosa les permitió enfrentar la noche con estrategia y atención. Cuando los hombres se retiraron finalmente, jurando volver con más fuerza, ella comprendió que la decisión que debía tomar no era solo sobre quedarse en la cabaña, sino sobre confiar en él con algo más que su vida, su elección de permitirle protegerla y depender de alguien más que de sí misma. Fue un momento silencioso de definición. La tensión no desapareció, pero la decisión se hizo evidente. Esa noche, junto al fuego, él ajustó las mantas y le ofreció un lugar más cercano al calor. Ella aceptó, no por deseo, sino por necesidad y confianza recién formada.
Su cuerpo apenas rozó el suyo mientras se acomodaba, suficiente para compartir calor sin ceder control. Ninguna palabra fue dicha sobre sentimientos, ninguna promesa fue hecha. Solo el acto silencioso de elegir quedarse, de permitir cercanía, de reconocer la seguridad que él ofrecía. El amanecer siguiente trajo un momento de calma. La nieve brillaba bajo la luz débil del sol, y la cabaña parecía un pequeño faro de refugio en medio de un mundo blanco y hostil. Ambos sabían que la verdadera prueba del invierno aún no había pasado, pero el primer paso hacia algo más había sido dado, la elección de confiar, de depender, de coexistir más allá de la mera supervivencia. Los días siguientes estuvieron marcados por un trabajo conjunto más intenso, compartido, casi coreográfico. Ella se movía con la destreza de alguien que conocía su propio valor y habilidad, y él la respaldaba con acciones silenciosas, anticipando peligros, corrigiendo errores sin imponer, ofreciendo protección sin controlar. La rutina se volvió un lenguaje de afecto contenido, cuidado, respeto y reconocimiento, construidos en la fragilidad de la vida aislada. Una tarde, mientras repasaban la cerca más alejada, la nieve había cubierto parcialmente los agujeros. Ella resbaló otra vez, y él reaccionó al instante, tomándola bajo el brazo y asegurándola contra su pecho mientras evitaba que cayera al suelo helado. Por un instante, el mundo se redujo a ese contacto mínimo, medido, donde la confianza se volvió palpable, casi tangible. Ninguna palabra fue pronunciada, pero el gesto decía todo lo que necesitaban, que podían depender el uno del otro en la adversidad más extrema. Y así, entre el aislamiento, la amenaza y la rutina de supervivencia, comenzaron a comprender algo que no habían permitido antes, que la vida compartida, incluso sin palabras ni gestos románticos explícitos, podía ser más fuerte que la soledad y el desierto que los rodeaba. La intimidad surgía de la acción, de la vigilancia mutua, de la certeza de que ninguno de los dos cedería ante el peligro. La noche siguiente fue larga y silenciosa. El viento rugía, y los lobos aullaban en la distancia, pero dentro de la cabaña había una nueva certeza, habían hecho la elección. Ella había decidido quedarse, confiar, permitir la cercanía, y él había aceptado esa confianza sin exigir más de lo que ella podía dar. Ninguna promesa, ningún romanticismo forzado, solo la elección silenciosa y consciente de depender el uno del otro en un mundo implacable. Mientras el fuego moría lentamente, sus miradas se encontraron de nuevo, sostenidas y contenidas. No hubo palabras de amor, ni caricias innecesarias. Solo reconocimiento mutuo, y la comprensión de que ambos habían cambiado, que la elección de permanecer juntos, incluso en la adversidad, era más valiosa que cualquier sentimiento inmediato. El invierno aún no había terminado. La amenaza seguía ahí, latente, esperando. Pero por primera vez, entre el frío, la nieve y la soledad, habían dado un paso silencioso hacia algo que ningún gesto romántico podría haber logrado, la verdadera cercanía, la confianza construida a base de responsabilidad y respeto. Y en ese silencio, en esa intimidad medida, ambos entendieron que la elección había sido hecha. El desierto podía rugir, los hombres podían volver, pero ellos, por primera vez, habían decidido permanecer juntos. No por deseo, no por amor declarado, sino por la certeza de que en un mundo cruel, a veces la única forma de sobrevivir era confiar en alguien más que en uno mismo, el invierno había alcanzado su plenitud. La nieve caía sin pausa sobre la cabaña, formando capas gruesas que comprimían la tierra y hacían crujir los árboles secos. Afuera, el viento era un látigo que golpeaba sin piedad, recordándoles que en aquel territorio aislado, la naturaleza no tenía compasión. Ellos se movían con lentitud, cada paso calculado, cada gesto medido para conservar fuerzas y calor. La rutina, antes rígida y mecánica, había adquirido un nuevo matiz, coexistencia consciente, silenciosa, pero ya marcada por una intimidad que se había ganado a pulso. Ella revisaba los animales en el corral cubierto de nieve, cada movimiento preciso, mientras él reforzaba la cabaña y verificaba las cercas, sus manos endurecidas por el frío pero firmes, acostumbradas a anticipar problemas.
Entre ellos no había palabras innecesarias, incluso cuando se cruzaban para pasar herramientas o leña, sus gestos eran breves, funcionales. Pero la confianza era evidente, cada uno sabía que podía depender del otro. La distancia que mantenían ya no era desconfianza, sino un espacio respetuoso, un reconocimiento de su independencia y de la fragilidad que los rodeaba. Aquella mañana, la tranquilidad se vio interrumpida por un crujido inusual. No era viento, ni nieve cediendo bajo el peso, era el sonido de botas en la nieve, acercándose con decisión. Ella levantó la cabeza y vio, a lo lejos, una partida de hombres avanzando, armados y decididos. La amenaza ya no era vaga ni distante, era concreta. Su instinto de supervivencia se activó de inmediato, y sin decir nada, comenzó a preparar la cabaña, asegurando puertas, reforzando ventanas y distribuyendo provisiones. Él apareció junto a ella, ajustando su rifle con calma. Cada movimiento era controlado, sin dramatismo, pero cargado de determinación. No había miedo en sus ojos, había certeza, y eso bastaba para que ella mantuviera la calma. Por primera vez, entendió plenamente que depender de alguien no significaba ceder control, sino aceptar la fuerza de otro para proteger lo que era valioso. Se acercan, dijo, apenas, con la voz contenida. Debemos estar listos. Ella asintió, sin necesidad de preguntas. Su tobillo ya había sanado lo suficiente para moverse, pero su postura reflejaba preparación y concentración, no necesidad de rescate. Ambos sabían que la defensa no sería un acto heroico ni dramático, sino una cuestión de estrategia, paciencia y resistencia. Cuando los hombres llegaron al borde de la cabaña, avanzaron con cautela, confiados en su superioridad numérica. Él se movió primero, posicionándose detrás de la puerta reforzada, observando cada sombra y cada movimiento, evaluando riesgos. Ella permaneció dentro, lista para actuar si alguno lograba penetrar la defensa. La tensión era tangible, un hilo invisible que los conectaba más allá de las palabras, un vínculo forjado en el frío, la nieve y la necesidad compartida. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los hombres, al ver la determinación del criador y la firmeza de su compañera, retrocedieron, sorprendidos por la precisión silenciosa con la que defendieron la cabaña. No hubo dramatismo innecesario ni heroísmo exagerado, solo cálculo, fuerza contenida y un entendimiento tácito de que perder significaba la muerte. Al final, los hombres se retiraron, dejando tras de sí amenazas murmuradas y el eco de botas alejándose en la nieve. Cuando el silencio regresó, ella y él se miraron por un instante. Ninguno habló, pero la conexión era evidente. No se trataba de amor declarado ni de gestos románticos, era reconocimiento profundo de que, juntos, habían sobrevivido a algo que ninguno podría enfrentar solo. Los días posteriores estuvieron marcados por una calma tensa. La nieve continuaba cayendo, y la cabaña, aunque intacta, se convirtió en un santuario frágil en medio del mundo blanco y cruel. Ellos reforzaban las defensas, revisaban los animales y cuidaban de la leña con meticulosidad, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. Pero también, entre la rutina y la vigilancia constante, surgieron momentos de intimidad contenida, compartir mantas junto al fuego, dividir raciones de comida, intercambiar miradas que transmitían confianza y cuidado sin palabras. Una tarde, mientras ella ajustaba un tablón en la puerta principal, el viento arrastró un sonido que la hizo detenerse, un aullido lejano, más cerca de lo habitual. Él apareció a su lado, sin prisa pero con firmeza, observando el horizonte y evaluando la amenaza. No hubo gestos exagerados ni palabras, simplemente estaba allí, sólido y confiable. Ella, por primera vez, no sintió la necesidad de actuar sola. Sabía que podía depender de él sin perder su dignidad. La noche llegó con más nieve y frío. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba, proyectando sombras sobre las paredes. Ambos se sentaron cerca, no por intimidad romántica, sino por necesidad de calor y vigilancia mutua. Sus manos se rozaron levemente mientras ajustaban mantas y utensilios, un contacto mínimo, pero cargado de significado.
No hubo palabras, solo reconocimiento silencioso de que habían elegido permanecer juntos. Con el tiempo, las tareas diarias se convirtieron en un lenguaje propio de cuidado mutuo. Ella aprendió a anticipar sus movimientos, él comenzó a confiar en sus decisiones. Cada acción reforzaba la seguridad del otro, revisar el corral, alimentar a los caballos, reforzar las puertas y ventanas. Cada momento, incluso los más rutinarios, se convirtió en un acto de construcción de confianza, sostenido por la adversidad del desierto y el aislamiento. Un día, mientras repasaban la cerca más alejada, la nieve comenzó a derretirse parcialmente, formando charcos y barro. Ella resbaló y cayó, golpeándose la cadera contra la tierra helada. Él reaccionó de inmediato, tomándola bajo el brazo y ayudándola a levantarse. Sus manos se apoyaron con firmeza, sin brusquedad, y sus ojos no mostraron preocupación exagerada ni dramatismo. Ella permaneció quieta, aceptando la ayuda, y por un instante, sus respiraciones se sincronizaron. Ninguna palabra fue necesaria, el gesto decía todo. Gracias, murmuró ella, apenas audible, y él asintió, sin sonreír ni comentar. Solo un reconocimiento silencioso, suficiente para ambos. Con la llegada de la primavera, la nieve empezó a ceder, y la cabaña se volvió menos una prisión que un refugio. La amenaza externa, aunque aún presente, se había reducido. La confianza construida a base de supervivencia, cuidado silencioso y respeto mutuo se consolidó. Ya no era solo coexistencia, era un pacto silencioso, permanecían juntos, conscientes de que la adversidad podía volver en cualquier momento, pero dispuestos a enfrentarla hombro a hombro. Una tarde, mientras revisaban el corral, ella se detuvo y lo miró. Sus ojos, acostumbrados a evaluar peligros y hombres que traicionaban, ahora reflejaban algo más, aceptación, reconocimiento y, silenciosamente, gratitud. Él respondió con una mirada igualmente contenida, sin palabras, sin promesas vacías. Su vínculo no necesitaba adornos, se había ganado con acciones, resistencia y paciencia. El hombre del pueblo que antes los había amenazado regresó una vez más, solo para comprobar que la cabaña seguía intacta. No hubo confrontación, su presencia fue suficiente para recordarles que el mundo exterior seguía siendo hostil. Pero la diferencia ahora era clara, ambos estaban preparados, juntos y conscientes de sus capacidades. Ninguno temía la soledad, porque ya no estaban solos. Los días se sucedieron con rutina, trabajo y vigilancia, pero también con momentos mínimos de cercanía, compartir mantas junto al fuego, intercambiar miradas, ajustar la leña uno para el otro, cubrirse del frío con movimientos mínimos pero cargados de cuidado. No había necesidad de palabras de amor, ni gestos románticos exagerados, la intimidad se había ganado con la paciencia, la responsabilidad y la confianza silenciosa. El desierto alrededor de la cabaña se convirtió en un aliado y un enemigo al mismo tiempo. Les enseñó a moverse con cautela, a valorar cada día, a depender del otro sin perder autonomía. La marca en el brazo de ella, símbolo de resistencia y cicatrices del pasado, ya no inspiraba temor, sino respeto y admiración. Él la miraba con la certeza de que su fortaleza era digna de cuidado y protección, y ella, al aceptar su presencia, reconocía que podía depender de alguien sin perder control sobre su propia vida. Una noche, mientras el viento rugía fuera y el fuego iluminaba las paredes con su luz cálida, ella se acercó a él, sin palabras, y se sentó a su lado. Sus hombros se rozaron mínimamente, sus manos se encontraron por un instante mientras ajustaban las mantas. No hubo caricias forzadas, ni palabras de amor, solo un contacto silencioso, que decía más que cualquier declaración. Era confianza, reconocimiento y elección compartida. Nunca pensé que podría confiar así en alguien, susurró ella, apenas audible, y él no respondió con palabras. Solo asentó ligeramente, con la mirada fija en el fuego. Esa noche, mientras dormían cerca del calor, no había fantasía ni ilusión. Solo supervivencia, cercanía y la certeza de que ya no estaban solos. La elección había sido hecha, la confianza había sido ganada,
y el desierto podía rugir todo lo que quisiera, ellos habían encontrado algo más fuerte que la soledad, algo construido con paciencia, resistencia y responsabilidad compartida. El invierno había terminado, pero la lección del desierto permanecía. No era una historia de amor romántico, ni de héroes exagerados. Era una historia de sobrevivientes, de cicatrices, de elecciones conscientes y de confianza ganada. Cada gesto, cada mirada y cada acción silenciosa había construido un vínculo sólido, real y duradero. Cuando el sol finalmente se alzó sobre la cabaña y el polvo de la nieve se disipó, ambos salieron al exterior. Los caballos relinchaban suavemente, los animales estaban seguros, y la tierra mostraba los primeros signos de primavera. Ella lo miró, y él la observó de vuelta, con la misma mirada firme, tranquila y confiable de siempre. No era amor proclamado, ni promesas hechas, era la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que el desierto les arrojara. Nos hemos mantenido, dijo él, voz baja, y ella asintió. Sin palabras innecesarias, sin dramatismos. Solo nosotros y la vida. Ella se acercó más, sin romper la distancia que ambos respetaban. Sus hombros se rozaron mientras caminaban hacia los establos. Cada gesto era mínimo, contenido, y sin embargo lleno de significado. No era pasión instantánea ni romance apresurado, era elección, respeto y compromiso silencioso. Al final, el desierto ya no era solo un enemigo, era el testigo de lo que habían logrado, no estar solos, sobrevivir juntos, protegerse y cuidarse en un mundo implacable. La confianza se había transformado en cercanía, y la cercanía en un vínculo duradero. Mientras el sol iluminaba las colinas y la cabaña se erguía firme entre la nieve derretida, ambos comprendieron la verdad simple y profunda que había guiado cada acción desde el primer día, ya no estaban solos. El desierto había probado su resistencia, la amenaza había puesto a prueba su vigilancia, y la soledad había sido vencida. No había necesidad de palabras, ni de gestos románticos forzados. Solo estaba la certeza silenciosa y sólida de que, en medio de un mundo cruel, habían encontrado algo que duraría, la decisión consciente de quedarse, de proteger, de confiar y de existir juntos. Y mientras el viento susurraba entre las colinas, la cabaña permanecía firme, igual que ellos, dos sobrevivientes, marcados por la vida, unidos por la responsabilidad y la confianza, y finalmente, no solos.